Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la librería Bonilla una vez más, en esta colaboración entre una charla como cualquiera y la librería Bonilla para llevar charlas a ustedes a través de YouTube. En esta ocasión está conmigo un gran escritor, un gran conocedor de la literatura fantástica. Nos hemos hecho amigos a través del podcast desde la primera vez que platicamos y compartimos muchas obsesiones de literatura fantástica a lo largo de estos 2 años y medio de conocernos. Sergio Hernández Roura está con nosotros. Sergio, qué gusto que estés con nosotros. No, a mí me da más gusto estar aquí entre amigos para tener una charla como cualquiera, pero en una versión que no solo se puede oír, sino además también ver. Muchas gracias, Armando. No, gracias a ti, Sergio. Y además una charla en un lugar que también es parte de una casa tuya, porque tienes aquí con Bonilla Artigas Ediciones, tienes un libro publicado, ¿no? Sí, exactamente. El libro de Edgar Allan Poe y la literatura fantástica mexicana, 1859-1922. Cuéntanos un poquito acerca del libro, Sergio. Sí, la idea de este libro ha sido tratar de trazar una historia de lo fantástico en el siglo XIX mexicano. Por lo general, la tendencia es a creer que no se hacía nada interesante, que la mayor parte de las cosas eran cursis, aburridas, es como la idea más extendida en las escuelas. Sin embargo, lo que he pretendido es mostrar que ese género que durante mucho tiempo ha sido denostado, el de la literatura fantástica, no es algo que ocurra de manera subterránea, sino precisamente en las mismas publicaciones a plena luz del día de los mismos periódicos, las mismas revistas que encumbraron la estética realista, que es la que por mucho tiempo se pensó que era la esencia de lo mexicano. Entonces, bueno, comencé este trabajo, fue mi tesis doctoral, y sobre todo lo que hice fue recopilar una serie de documentos, entre ellos notas periodísticas, reseñas de libros, artículos críticos, traducciones, y desde luego obras que me dieran la oportunidad de demostrar la presencia de Edgar Allan Poe en México y con ellas construir de manera sistemática una revisión del fenómeno y cómo llega la obra de este autor fundamental para la literatura fantástica a nuestro país. Y en el camino encontraste muchas cosas que me parecen muy interesantes. Una de ellas, que los editores realmente traducían o hacían su versión de Edgar Allan Poe, ¿no? Y esto variaba de editor a editor. Sí, bueno, lo que pasa es que hay que considerar que la definición de traducción no es la misma que actualmente tenemos. En la actualidad, lo que buscan los traductores es apegarse lo más posible a el texto original y trasladarlo a otra lengua. En ese momento, pues bueno, si había ciertas palabras o más bien ciertas referencias culturales que le resultaban difícil al lector que iba a recibir el texto, pues se recortaban o se modificaban, esto incluyendo pues cuestiones que tenían que ver con la moral. Desde luego había temas que no se podían tratar con la misma libertad en unos países que en otros. Lo importante de ver en este fenómeno es que no es algo que ocurrió exclusivamente en México. Los franceses traducían a los alemanes y modificaban cosas, los españoles traducían a los franceses, modificaban cosas del inglés, y bueno, esto es algo generalizado. La idea de traducción es precisamente adaptar a un autor que proviene de una cultura extranjera y ajena al lugar de recepción, traducirlo o más bien adaptarlo culturalmente a ese nuevo ámbito. Y entonces, pues bueno, esto ocurre a diferentes niveles. Habrá autores que simplemente
con el afán de obtener una mayor cantidad de lectores, modifiquen el título con ese afán, o habrá incluso algunos que en la búsqueda por llegar a un público más amplio quiten las referencias cultas de determinado autor. En el caso de Poe, pues a lo mejor en algunos textos tiene un inicio ensayístico y también muy cercano a los textos filosóficos. Entonces, pues, bueno, recortar esas partes e ir directamente a la acción para insertarlo posteriormente en un periódico que pretende llegar a una población mayor. Y desde luego también tenemos casos de textos de Poe expurgados de alguna manera para cambiarles el significado y dotarlos de un sentido eminentemente moral. Y eso es parte del fenómeno. Es lo que hoy llamaríamos la tropicalización, ¿no? Dicen en varios medios, está tropicalizado, y me recuerda esta parte que ahora me da mucha risa con los millennials, que he visto últimamente muchas quejas en el Twitter de por qué la serie de Tim Burton se llama Merlina y no Tuesday, ¿no? Entonces, también es una ceguera de no ver que hubo mucho más de una generación, no de dos, que crecimos con Merlina Adams, porque así se bautizó en México, ¿no? No era Tuesday. Entonces, no se extrañen. Más es Wednesday. Sí. Sí, un nombre un día de la semana, pero que no se extrañen. O sea, el mundo no se inventó con ellos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las obras de Poe que realmente son las más leídas en el México decimonónico o de principios del siglo XX? La fundamental es el clásico del Gato Negro. Se cuenta con por lo menos 5 ediciones diferentes, aparecidas tanto en medios bibliográficos como hemerográficos. Ese es uno. Hay que pensar que es una estupenda carta de presentación de este autor, que por cierto, a quien no lo haya leído, invito a que se acerque a este cuento. Me parece que es una excelente introducción a él. Otro texto, por ejemplo, sería el de El retrato oval. Esta historia en la que al terminar el pintor de dibujar a la amada, esta pierde la vida porque esa vida se ha trasladado al lienzo. Y esto es fundamental porque hay que pensar que en el momento de recepción de la obra de Poe está uno de los intereses fundamentales de los escritores mexicanos es la idea del arte por el arte, el esteticismo. Entonces, esta idea de que la vida se traslade por entero al lienzo y que la realidad quede gris opaca, remita a la muerte, pues desde luego les hizo mucho sentido. Yo creo que son las dos fundamentales. Y tu texto dice 1859-1922. Y después del 22 y hasta nuestros días, yo creo que sigue la influencia de Poe en muchos de nuestros escritores, ¿no? Sí, desde luego. Lo que sucede es que quise de alguna manera mostrar las primeras manifestaciones. Comienzo en el 1859, mostrar de qué manera fue cambiando a lo largo del siglo XIX, llegar a inicios del 20 y mostrar que hay una pervivencia de formas y de temas que vienen desde el siglo XIX y que permanecen en el siglo XX. Se piensa, por ejemplo, que la Revolución Mexicana es el parteaguas, como si no hubiera quedado nada de lo anterior, y en realidad vemos que quedan manifestaciones ahí, como decía yo, formas, temas que forman parte de un continuo y que podríamos extenderlo mucho más en el tiempo. Acabo en el 22 precisamente porque es el momento en el que aparece un libro que me parecía fundamental, que se llama La Puerta de Bronce, de Romero de Terreros, y que es una obra que me parecía que cierra este primer momento de la obra de Poe. Desde luego habrá más adelante muchas más cosas. Habrá
explosión, digamos, a partir también del hecho de la publicación de la traducción de Cortázar de los cuentos completos de Poe, pero yo quería, pues bueno, irme hacia aquello que se da por hecho y sin embargo se desconocía. Ok. Y después tienes el libro de Hoffman, que también es otro libro bien interesante. Sí, aquí lo pongo. Y tienes Edgar Allan Poe, tienes Hoffman, ¿qué sigue? Ay, caray, esa es una gran pregunta. He estado realizando trabajos en torno a precisamente el punto siguiente. No he tenido la oportunidad de dedicarme por entero a un libro como tal, pero he estado realizando incursiones en la obra de Lovecraft, que me parece que también es otro autor fundamental en esta estirpe de lo fantástico. Desde luego no es la única, pero ahí hay algo de eso. Presenté una conferencia que se puede revisar en línea como parte de una, un evento de la UNAM, o sea que debe de estar en Literatura UNAM o alguna de estas páginas, acerca de unos breves apuntes como para entender la introducción de Lovecraft en México. Ese por un lado. Desde luego también en este momento estoy rescatando la obra de escritoras fantásticas del 19 mexicano. Eso es algo que también hacía falta y que era algo que se notaba al momento de realizar esta obra. En ese sentido, no porque sea fantástica esa obra en particular, pero me encuentro realizando la edición crítica de una obra de Refugio Barragán de Toscano, que se llama Leja del Bandido o Los Subterráneos del Nevado, que al principio yo pensé que era una novela gótica mexicana. Después de su lectura me di cuenta de que no, pero que tenía otras cosas más interesantes y que de alguna manera me ha llevado a acercarme a la escritura de las mujeres en ese siglo. Esos son, digamos, como los caminos principales. Y yo imagino, ahorita que te oigo hablar de Poe, que te oigo hablar de Hoffman, de Lovecraft, que indudablemente debe de haber una serie de escritores mexicanos que estén influenciados por Stephen King, ¿no? Y que todavía o no los terminamos de descubrir o no están tan al aire, pero Stephen King lo lee todo el mundo, según yo, ¿no? Tiene esa distribución. Sí, en efecto, es como el gran autor que sirve muchas veces de puente para entrar a otras obras. Desde luego, no considero que sea el mejor ni el más valioso a mi gusto, porque considero que hay muchas más cosas, pero entiendo que haya lectores que se acerquen primero a su obra y luego de ahí brinquen a otras a lo que sí vale la pena. No, o sea, desde luego vale la pena, pues, pero no, al menos a mí no me termina de satisfacer de todo. Y luego yo de repente escucho a una serie de personas que citan mucho a Aleister Crowley. Y a mí Aleister Crowley, digo, se me hace así que el vendedor más famoso del mundo en cosas de más allá de teosofía, pero no se me hace un escritor de ficción, no sé tú cómo veas. Pues me parece que tiene que ver con el interés por el esoterismo. Yo creo que va más por ahí el que llame la atención, pero no hay que olvidar que él se inserta, digamos, en una serie de autores de finales del siglo XIX, principios del XX, que llevan en su obra y lo transmiten intereses por una trascendencia que en ese momento de razón y de mecanización de la sociedad, pues se ha perdido. Entonces, por ejemplo, pues estaría él, por ejemplo, o estaría
Arthur Machen, quien también estaba escribiendo sobre esos temas por esa época. Bram Stoker también formaba parte de estos, ¿cómo decirlo? Como estos grupos que están investigando cuestiones sobre el más allá y de alguna manera permean las obras. Entonces, pues bueno, al igual que los textos de Madame perdón, sí, ella, sí, muchos de los textos que ellos escriben no se consideran tanto como ficción, sino como parte de un sistema esotérico. Sí, exactamente. Sí, incluso Alec Carrek, sí. Ahí toda esta parte, pero yo creo que lo que tiene de atractivo Crowley para muchos, pues es que gente que habla de literatura es esta fascinación por el diablo, ¿no? Y entonces, a mí se me hace a veces tan cercano al fanatismo cristiano como cualquier otra cosa, ¿no? Aunque lo interesante, por ejemplo, de esos es cómo hay autores que toman ese cuerpo de creencias y lo transmiten, por ejemplo, en cuentos fantásticos. Sí, eso sí. Y ahí tú nos puedes dar algunos grandes ejemplos, ¿no? Sí, por ejemplo, en México, Pedro Castera es uno de los que utiliza, que en algún momento se dijo que era uno de los Poe mexicanos, ¿no? Uh-huh. Él fundamenta sus textos en eso. Hay, digamos que una corriente y un sector del espectro de lo fantástico en el siglo XIX mexicano que tiene que ver con estas cuestiones. De alguna manera u otra, dar testimonio del más allá, pues siempre supone una ruptura y una transgresión, ¿no? Si hay alguien que puede ir y regresar, pues desde luego narrar desde ese punto de vista resulta pues bastante aterrador. Y pienso en un cuento como por ejemplo el de Catalepsia de Carlos Díaz Dufo, que nos narra un caso precisamente de catalepsia desde la perspectiva imposible, porque nosotros no podríamos conocerla, desde alguien que está metido en la caja y todo lo que está padeciendo en ese momento. Okay. Y que bueno, se liga también con estas cuestiones. Sí, claro. Y viéndonos en el siglo XX a la narrativa, que de repente también se vuelve el cine, el mayor expositor de lo fantástico en el cine mexicano sin duda es Guillermo del Toro, ¿no? Yo creo que él le ha dado una legitimidad que no se consideraba. Para mí la película de Cronos es fabulosa, es fundamental y es de esas películas que hay que ver una y otra vez por la manera en la que se crea un terror que es profundamente humano en el sentido más amplio de la palabra, pero a la vez que está enraizado en lo mexicano, ahí con la herencia colonial, ¿no? Sí. Y bueno, esto me parece sensacional. Y desde luego sus películas de El Espinazo del Diablo me parece también una de las mejores, e igual El Laberinto del Fauno. Sí, porque antes, como tú dices, la legitimación de estas narrativas fantásticas en el cine, nos quedábamos con cosas como Veneno para las Hadas, ¿no? Que incluso se ha hecho remake, pero no es la gran historia, o tú cómo lo ves. Bueno, Taboada me parece también uno de los grandes exponentes del cine de terror mexicano. Y el remake, desde luego, yo siento que perdió estas
nuevas aproximaciones a ese tipo de películas que ya han sido pues consagradas, pero además que tienen muy buena factura para la época, me parece desafortunado, pero Veneno para las Hadas, El Libro de Piedra, Más Negro que la Noche, y me falta una, Hasta el Viento Tiene Miedo, me parecen de lo mejor que se ha hecho en el eh, cine de terror nacional. Yo sí lo tengo como uno de los grandes. ¿De los grandes? Sí. Porque a mí Veneno para las Hadas y Hasta el Viento Tiene Miedo, creo que no le llegan a ti. El título es una joya. Bueno, Veneno para las Hadas, por ejemplo, no sé qué le parecerá a nuestro auditorio, pero de pronto podría ser una historia escrita sin ningún problema por Shirley Jackson, ¿no? Esta idea de la maldad que se encuentra, digamos, en lo cotidiano, en lo aparentemente inocuo, sí, me parece que está muy bien retratado ahí, ¿no? Pero además esta doblez entre la idea de lo que podría ser aparentemente sobrenatural y sin embargo en realidad no serlo, ¿no? Sino parte de un juego de niñas. Me parece que esa manera de buscar lo perverso es uno de los más grandes logros de esa película. Y ahí, cuando tú mencionas a Shirley Jackson, tenemos pendiente un largo programa sobre Shirley Jackson, porque es una autora que vale mucho la pena revisar y leer, ¿no? Y bueno, yo quiero que le comentes a la audiencia dónde consigue el libro de Poe y el libro de Hoffman. El libro de Poe se encuentra en la librería Bonilla, desde luego, y en otras librerías. El libro de Hoffman es publicado por la UNAM, específicamente por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, y se encuentra en la Biblioteca Nacional de México, y desde luego también hay una página que vende los libros de la UNAM y ahí es posible encontrar. Ok. Y yo le he insistido mucho a mi querido Sergio que abra redes sociales, pero se niega, tiene Facebook nada más. ¿Cuál es su Facebook? Sergio.Roura. Sergio.Roura, ahí lo encuentran, pregúntenle. Es una delicia charlar con él, intercambiar puntos de vista. Pregúntenle por libros y les va a dar 1001 opciones de cosas y de cuentos maravillosos que él conoce en el género. Y ya nada más para cerrar, platicábamos hace rato acerca de dónde está la línea entre la ciencia ficción y la literatura fantástica. ¿Puedes contarme? Sí, claro. Me parece que la distinción entre estos dos ámbitos que en muchos momentos se han llegado a tocar está en el hecho de la transgresión y de lo imposible. Porque, por ejemplo, en la ciencia ficción, si tenemos un viaje en el tiempo, esto es posibilitado por la tecnología, una máquina. En tanto que, en cambio, lo fantástico pues puede ser nada más algo espontáneo, que forma parte de uno de esos, podríamos decir, casi errores de la Matrix, ¿no? Me parece que son la explicación de los sucesos, parte de la explicación, y que también eso emparentaría a la ciencia ficción con el ámbito también de lo maravilloso. En el ámbito de lo maravilloso tenemos, y pienses en El Señor de los Anillos, tenemos duendes, trolls, tenemos gnomos, tenemos hobbits, y de pronto tenemos fantasmas y nadie se espanta de que eso suceda. Al mismo tiempo, pues tenemos estas sociedades que puede ser que estén en el futuro, en la que hay extraterrestres conviviendo con seres humanos, sin ningún
conflicto por el lugar de la realidad, con robots y con otro tipo de seres, como ocurre en Star Wars, que es una space opera. Y bueno, no entraremos en los géneros, pero digamos que me parece que el fundamento es que en lo fantástico pues sí tenemos esa transgresión que se hace evidente en el miedo que puede suscitar un evento de tal naturaleza dentro de el entendido de las reglas que fundamentan esas realidades. Perfecto. Ya, por último, yo les quiero recordar, yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como @cernícalo. El Twitter del podcast es @charlacualquier1. Nuestro correo charlapodcast1@gmail.com. El Facebook de la librería es libreriabonilla.mx y el Twitter de la editorial es @bonillaartigas. Estamos todos a su disposición. Muchas gracias a Juan Bonilla, muchas gracias a André Ursúa, que es quien nos hace posible toda esta producción. Sergio, muchísimas gracias, qué gusto, y esperemos que en este nuevo formato también nos veamos varias veces. Sí, claro que sí, Armando, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Bonilla Artigas, a la UNAM y desde luego a ustedes que nos han observado por estos minutos. Muchas gracias. Gracias y nos vemos pronto con otra charla aquí desde la librería Bonilla. Hasta luego y buenas tardes.